Muchas gracias por estar con nosotros hoy día en la mañana. Bienvenidos a esta tercera versión del CADE por la Educación. Preside en esta sesión inaugural el señor Jorge Isuski, presidente del directorio de IPAE, y está también con nosotros el señor Pablo de la Flor, presidente del comité organizador de este CADE por la Educación. Dejo con ustedes para las palabras de la sesión inaugural al señor de la Flor. Adelante. Muchas gracias, Fernando. Muy buenos días. Me es muy grato darles una cordial bienvenida a la tercera edición del CADE por la Educación. El título de la convocatoria que nos congrega hoy, hacia una educación de calidad para todos, no es casual, sino que busca reflejar las preocupaciones fundamentales de esta jornada de reflexión, poniendo énfasis en dos temas críticos para cualquier transformación educativa en el Perú. Me estoy refiriendo a la calidad y a la equidad. Pocas veces como hoy, nuestro país ha estado enrumbado por la senda del crecimiento económico acelerado que tan esquivo nos ha sido en el pasado, pero que tanto necesitamos para despercudirnos de ese lacerante flagelo que es la pobreza. Desde esa perspectiva, uno de los principales escollos que debemos superar para mantener y profundizar estas tendencias positivas pasa precisamente por mejorar la calidad de nuestra educación en beneficio de todos nuestros estudiantes, sin distingo de condición social o lugar de residencia. El crecimiento futuro del país depende del éxito que tengamos en ese cometido. La construcción de una educación de calidad para todos es una tarea pendiente que no admite dilaciones y que deberá ser asumida con determinación y compromiso por el próximo gobierno. Para promover el desarrollo sostenido y el bienestar de los peruanos, requerimos una economía capaz de fomentar la innovación y adaptación tecnológica a partir de la difusión del conocimiento, algo que difícilmente conseguiremos con una educación con tantas falencias como la que tenemos. Los desafíos que enfrentamos para mejorar la calidad educativa son complejos, pues tienen que ver con problemas que no admiten respuestas fáciles y que más bien demandan un abordaje multidimensional, la intervención coordinada de diferentes actores y el compromiso activo de las autoridades. La evidencia demuestra, más allá de cualquier duda, que la educación de calidad es clave para el crecimiento sostenido. La gran paradoja latinoamericana de bajo desarrollo a pesar de altos índices de escolaridad deja de serlo cuando incorporamos en el análisis las capacidades cognitivas. Vista así, nuestra pobreza está directamente relacionada a los déficits de habilidades básicas, consecuencia de una pésima formación escolar. Resulta, por tanto, imprescindible emprender las reformas necesarias para que las escuelas de hoy se conviertan en verdaderos espacios de aprendizaje y no en lugares donde depositamos a nuestros jóvenes para que desperdicien sus mejores talentos. Para ello no basta con invertir más recursos. El 2.8% del PBI destinado a la educación en el Perú es claramente inferior al promedio de otros pares de la región, para no referirnos a otros países en vías de desarrollo. Sin embargo, de poco o nada servirá duplicar ese presupuesto si paralelamente no avanzamos en ese complejo de reformas que requerimos para poder abordar los problemas de fondo de la educación en el país. Ciertamente no existen fórmulas mágicas, pero algunas intervenciones han demostrado resultados positivos. Entre estas destacan la introducción de mejoras significativas en la capacitación docente
y sistemas remunerativos vinculados a los avances en el desempeño de los estudiantes, la transferencia de poder decisorio de las burocracias centralizadas hacia los colegios y los padres de familia, la introducción de sistemas de financiamiento que generen competencia entre los colegios públicos y la adecuación curricular para responder mejor a las exigencias del mercado laboral. Hemos comenzado a dar los primeros pasos, pero lo avanzado aún es escaso. Sí, el Perú es el país que más progreso ha registrado en las pruebas internacionales PISA, pero no es menos cierto que sigamos ocupando con ventaja los últimos escalafones de la tabla. Los resultados dados a conocer recientemente por la Unidad de Medición de la Calidad Educativa no dejan lugar para la complacencia ni el autobombo. A los bajos niveles de suficiencia alcanzados, concretamente estancamiento en el caso de las pruebas de matemáticas, hay que añadir la inequidad de los rendimientos, los mismos que muestran un claro deterioro en el caso de los estudiantes rurales. Visto tal escenario, resulta evidente que la educación en las zonas más pobres del país está generando condiciones que no nos permiten revertir la exclusión social y que por el contrario perpetúan y ensanchan las diferencias. El crecimiento sostenido del país exige una educación de calidad que nos permita insertarnos de manera competitiva en la economía global, extendiendo el bienestar de manera amplia. Sabemos ahora mejor que nunca que el crecimiento económico depende fundamentalmente de la calidad educativa. Para mayores referencias, pasa a recalcar que una mejora en la educación expresada en rendimientos parecidos a los de México, Chile y Uruguay en la prueba PISA podría agregar 1.2% a la tasa de crecimiento per cápita de nuestra economía. El mismo análisis realizado por el Banco Mundial indica que si lográramos alcanzar los niveles de rendimiento de los países de la OECD, añadiríamos 2.4% a la tasa de crecimiento per cápita de largo plazo del país. Así de determinante e importante es la calidad educativa para el crecimiento económico. La solución a los problemas de la pobreza educativa en nuestro país no pueden quedar en manos del Ministerio de Educación, sino que demandan el activo involucramiento y acción concertada de una amplia coalición en la que debieran participar los maestros, padres de familia, organizaciones representativas de la sociedad civil y empresarios. Estos últimos pueden y deben jugar un papel fundamental en el proceso, aportando no solo recursos, sino también su inventiva y capacidad de gestión. De hecho, somos testigos de la proliferación de iniciativas creativas a cargo de empresas cuyos resultados están transformando la educación en distintos ámbitos geográficos del país, mejorando la comprensión lectora y las habilidades matemáticas de nuestros estudiantes más pobres y reforzando la capacitación docente. En el caso de las empresas mineras cuya actuación conozco más cercanamente, los aportes voluntarios han permitido que se comprometan casi 300 millones de soles, la tercera parte del financiamiento correspondiente a los aportes voluntarios, a iniciativas de carácter educativo. Si bien es cierto, hay cada vez más consenso en torno a la necesidad de involucrar activamente a los empresarios, aún falta concretar más alianzas público-privadas con las instancias de gobierno nacional, regional y local para aprovechar las sinergias que la acción conjunta puede generar. Para concluir con esta breve intervención, quiero rápidamente referirme a los ejes temáticos que abordaremos durante la jornada de hoy. En el primer bloque nos referiremos a la problemática de la educación básica desde dos perspectivas. La primera guarda relación con las capacidades que hay que desarrollar para ser empleables hoy, mientras que la segunda busca articular la opinión de un conjunto de expertos educativos sobre las acciones impostergables que debemos ejecutar para alcanzar los objetivos de calidad y equidad. El segundo bloque tratará sobre lo que el mercado laboral demanda de nuestros jóvenes desde la experiencia de los propios empleadores, mientras que el tercero abordará los desafíos de la educación universitaria. Finalmente, contaremos con la presencia de los candidatos presidenciales que gentilmente han accedido a acompañarnos para compartir con nosotros
las políticas y acciones prioritarias que en materia educativa plantean ejecutar durante su gobierno. Estoy seguro que este día será fructífero en reflexiones y propuestas, a partir de las cuales será posible que renovemos el compromiso que todos los aquí presentes tenemos con la construcción de una educación de calidad para el Perú. Muchas gracias y que la jornada nos sea propicia. Ahora quisiera ceder el uso de la palabra al presidente del directorio de IPAE, a Jorge Isusky. Buenos días. Señor Pablo de la Flor, presidente de la CADE de la Educación, estimadas autoridades, señoras y señores. La educación es mucho más importante de lo que la mayoría del país asumía. Y el crecimiento sostenido no es viable sin una educación de calidad. Así lo evidencia el contexto actual, que es bastante diferente al que muchos avisoraban hace menos de 45 días. En los últimos años avanzamos muchísimo en materia económica. El crecimiento continuo durante varios años comenzó a dar frutos en la reducción de la pobreza en los últimos 5 años y en una inicial redistribución del ingreso en los últimos 2, en una mayor oferta de empleo formal, así como en el seguimiento de un conjunto de medianas empresas que surgieron competitivas y se están internacionalizando y convirtiéndose en corporaciones peruanas. Fue el gran esfuerzo colectivo y del sector privado el que impulsó esta mejora, pero la contrapartida desde el Estado no ha estado a la misma altura. La educación y los servicios básicos mejoraron poco. La preocupación por los proyectos prioritarios de infraestructura ha sido tardía. La gestión de los gobiernos regionales ha sido en general deficiente. La inseguridad ciudadana se ha incrementado y la percepción de la corrupción en el aparato estatal se ha extendido. Todo ello a pesar de contar con un presupuesto significativamente mayor que lo que hemos tenido en años anteriores. El país ha transitado desde lo que algunos denominan la borrachera del crecimiento a lo que otros llaman la evidencia de que ha sido insuficiente lo que se ha hecho por revertir la exclusión y propiciar la equidad. Sería muy diferente si hubiese habido una transformación en la educación. Con seguridad, los peruanos estaríamos unidos construyendo un futuro mejor. Hay un gran déficit de capital humano que afectará a nuestra economía. Reiteradamente constatamos que a medida que el país crece, es cada vez más difícil encontrar personas con capacidades suficientes, tanto a nivel de puestos gerenciales y de mandos medios, como a nivel de colaboradores operativos. Los paliativos implementados son insuficientes. Es indispensable mejorar sustancialmente la formación en todos los niveles educativos. La guerra por el talento está declarada y será cada vez más agresiva de continuar el crecimiento en los próximos 3 años, afirma Fernando Guinea, socio de AMROP International. Él explica que los empleadores están tomando riesgos mayores al contratar ejecutivos con una rotación de 2 a 3 años y que las ofertas de contratación ganadoras con 45 a 60% de incremento en las remuneraciones generarán además inflación interna, que las empresas tendrán que asumir y tendrán que seguir invirtiendo para retener talento y nivelar el piso para los demás colaboradores. Nos alegramos que los trabajadores mejor capacitados puedan lograr una mayor retribución, pero ¿qué haremos cuando esa guerra por el talento se torne en una burbuja insostenible? Aún importando talento, a mediano plazo se afectaría seriamente a la productividad real de las empresas. Por otro lado, tenemos a gran parte de nuestra población ocupada en tareas operativas y de baja productividad. A pesar de lo avanzado, no han logrado aún mejoras sustanciales en su nivel de vida y la reducción de la pobreza monetaria se traduce muy limitadamente en una mejor calidad de vida. Es obvio que una mala educación margina a los peruanos. Existen grandes expectativas acumuladas y muchos peruanos no están satisfechos.
Desde su perspectiva, una mejor retribución a los trabajadores más calificados es inequitativa, pues ellos no comparan productividades, sino aspiraciones y necesidades. Es el crecimiento con frustración al que se han referido diversos analistas en los últimos años. Dado lo limitado de sus habilidades y competencias, no pueden acceder a mejores trabajos o hacer competitivos sus emprendimientos de sobrevivencia y, por lo tanto, no pueden lograr mejoras sustanciales en sus niveles de vida. Esa barrera tiene su origen en la mala calidad de la educación pública que retroalimenta una situación de marginación. Tampoco será sostenible el crecimiento si no resolvemos los problemas sociales, políticos e institucionales acumulados. La educación es parte de la solución, tanto porque es el principal factor para la nivelación de oportunidades, como porque el déficit de institucionalidad y la inestabilidad política son expresión de la carencia de competencias para dialogar, negociar, trazar objetivos conjuntos y cooperar. El mundo requiere una mejor educación y nuestro país también. El conocimiento es el metal más preciado en la era del conocimiento, afirma Kenichi Ohame, para destacar que es el principal factor de generación de valor en el mundo del siglo XXI. Aún con una estrategia competitiva de seguimiento y de adaptación, es indispensable tener el talento necesario para asimilar y aplicar la tecnología, que es el conocimiento llevado a la práctica. En las últimas décadas, los empresarios ejecutivos peruanos nos hemos convertido en grandes demandantes de tecnología, de gestión y de procesos. Además, crecientemente el país demanda tecnologías de producción más sofisticadas para hacer competitivas a sus empresas. La aplicación de esas tecnologías requiere de colaboradores mejor capacitados de los que hemos podido encontrar hasta hoy en el mercado. Además, hay abundante evidencia que los países que lograron progresar lo hicieron con un gran esfuerzo en el sector de educación. Superar a Chile en diversos ámbitos y en el crecimiento económico es una motivación para algunos líderes peruanos. Para comenzar, no olvidemos que la educación chilena es de bastante mejor calidad que la nuestra, a pesar de los problemas que arrastra. Y eso, que estamos hablando de un país, como se dijo en CADE 2009 por Sebastián Edwards, al cual se refirió la educación chilena como el campeón del barrio, pues está aún bastante lejos de países que, como Corea, aspiran a lograr una incidencia global. Tenemos que aprovechar las oportunidades, porque el Perú está transitando de ser un país de ingresos bajos a uno de ingresos medios. Si queremos seguir por esa línea ascendente, debemos cambiar nuestro posicionamiento en la pirámide de la competitividad. Aún con todo lo avanzado, nuestra inserción en la economía mundial depende aún demasiado de factores básicos, recursos naturales y mano de obra comparativamente barata respecto de los países con mayores ingresos. Muchos sectores compiten crecientemente por eficiencia y se ubican ya en el segundo nivel de competitividad, pero no transitaremos al desarrollo y al bienestar si no alcanzamos a competir por innovación. Los próximos años pueden ser propicios. El crecimiento de los países emergentes implicará un precio relativamente alto de los metales y otros productos que exportamos. Además, tenemos a nuestro favor el bono demográfico. El número de personas en edad de trabajar es mayor que el número de personas dependientes, lo que genera un impulso adicional para el crecimiento. Si no aprovechamos estas oportunidades, podemos terminar añorando que, al igual que en la época del guano y el salitre, perdimos el tren del crecimiento por nuestros errores. No fue por rigor teórico, sino por evidencia práctica y científica que la propuesta de competitividad desarrollada en CADE 2010 señalase a la educación como uno de los principales apalancadores de la competitividad. El crecimiento no podrá sostenerse sin un gran cambio en nuestra educación. Y entonces, ¿por qué no corregimos nuestro déficit en educación? Desde hace años hablamos de la importancia de la educación, pero ¿por qué no hemos avanzado? ¿Por qué no tomamos al toro por las astas? ¿Qué impide que los gobiernos hagan una transformación como la realizada en otros países? ¿Por qué no se ha cumplido con incrementar el presupuesto para la educación pública conforme al Acuerdo Nacional? ¿Por qué no se ha implementado el proyecto educativo nacional? ¿Qué más tenemos que hacer desde el sector privado? Existen diversos factores que limitan la posibilidad del cambio.
voy a referirme en primer lugar a los que considero traban la acción del Estado. Ningún gobierno ha tenido el suficiente capital político para enfrentar las resistencias existentes dentro del sector y fuera de él. La mayoría de maestros piensa que una reforma significará la pérdida de su trabajo. Son conscientes que una educación de calidad requiere de capacidades que no tienen y no todos están dispuestos a adquirirla. En segundo lugar, el Ministerio de Educación es frondoso, burocrático y hay también intereses creados y corrupción. La descentralización y recientemente la municipalización de la educación agrega múltiples actores, algunos de los cuales tendrán como prioridad hacer equilibrios políticos y es posible que muchos de ellos resten más de lo que aportan a un cambio. Tener una propuesta viable, concreta y movilizadora es tanto más importante que la disposición a enfrentar las resistencias existentes. No es suficiente tener objetivos ambiciosos, tiene que haber un curso de acción realista que sea gestionado eficientemente, que vaya ganando el apoyo a medida que se implementa, de manera que se minimicen las resistencias y se potencie el impulso del cambio. El gobierno que culmina ha intentado hacer cambios, ha tenido algunos avances, pero insuficientes a la luz de los resultados de la evaluación 2010 del Ministerio de Educación en comprensión lectora y lógico-matemático, en donde se aprecia un ahondamiento de las brechas rural y urbana. No hemos sido capaces de movilizar lo suficiente a la sociedad civil, al empresariado y a la opinión pública en su conjunto para buscar formas efectivas de una mejora sustancial en la educación. Es cierto que existen iniciativas de mejora en curso desde el Estado y también desde la sociedad civil, la carrera pública magisterial, la construcción de una vanguardia educativa a través de los colegios emblemáticos u otras formas, las redes para potenciar la gestión de la enseñanza, la acreditación y la certificación educativa, empresarios por la educación, Enseña Perú, construyendo escuelas exitosas de IPAE. Son avances que se truncarán si no derribamos la muralla de la inacción. Pero esos avances son también insuficientes frente a la dimensión del problema. Ningún cambio es posible si no se genera un sentido de urgencia, pues las organizaciones y sistemas tienden a retroalimentarse a veces negativamente. Además, para cambiar las personas, se deben renovar paradigmas, cambiar comportamientos y desarrollar nuevas competencias. La complejidad del reto y la magnitud del cambio requieren generar un sentido de urgencia muy grande. Por ello, invocamos a los medios de comunicación y formadores de opinión a sensibilizar a los peruanos para que la educación deje de ser la quinta o sexta prioridad en la opinión pública. Una tercera razón es que el sistema político que propicia que el Estado actúe en función a corto plazo, puesto que sin partidos organizados el capital político es muy volátil y se otorga en función al carisma de las personas o de las promesas, mas no por propuestas programáticas. Por el contrario, el impacto de una reforma de la educación es de largo plazo y los resultados intermedios son visibles recién a mediano plazo. A la volatilidad política se suma una débil capacidad de gestión del Estado que limita cualquier impulso de reforma. Es claro que aun cuando hubiera una efectiva disposición de cambio, el Estado no va a poder transformar la educación actuando aisladamente. Es necesaria una movilización muy grande. Por ello, creemos que es necesario un gran acuerdo nacional por la educación. Ya en la década de los 80, los empresarios tratamos de llamar la atención del país sobre la mala calidad de la educación que teníamos. Desde IPAE propiciamos el Foro de la Alta Dirección sobre la Educación y Empresa en 1982, la constitución de una comisión ad hoc para que durante los años 85 y 86 trabaje para presentar al año siguiente una propuesta de reforma por la educación. En las décadas siguientes, desde diversos sectores se reafirmó la necesidad de un cambio y se desarrollaron iniciativas para propiciarlo. Expresión de ello son Foro Educativo, la formación de la Escuela de Gestión Educativa, una segunda propuesta de reforma presentada en CADE Ejecutivo del 2000, los 2 CADE por la educación realizados y en esta tercera edición que hoy nos convoca discutiremos propuestas concretas y técnicamente viables que podemos implementar para mejorar la educación peruana. El Consejo Nacional de Educación, a partir del Proyecto Educativo Nacional,
ha ido desarrollando numerosas propuestas para la mejora de nuestra educación. Entonces, ¿por qué el país no se moviliza? Hay quienes consideran que nuestra historia muestra que somos una sociedad dispuesta a tomar medidas solo cuando estamos al borde del abismo. Rompamos ese patrón de comportamiento negativo. Demos un paso adelante e iniciemos el cambio que será solo posible con una gran movilización ciudadana. Requerimos de un gran acuerdo nacional por la educación, al cual todos los líderes sumemos nuestro esfuerzo con un efectivo compromiso de participar, aportar, vigilar y exigir. Ya no es útil dar apoyo moral a otros para que resuelvan el problema. Es hora de actuar. No corresponde a esta CADE asumir un rol fundacional de un esfuerzo de ese tipo, pero sí promoverlo decididamente. Por eso, Pablo de la Flor, estimado amigo y colega, a nombre de IPAE, felicito tu gestión, la del comité organizador que has presidido y del equipo que has liderado, por ofrecernos un evento que plantea como desafío una educación de calidad para todos, y porque tendremos la oportunidad de fundamentar nuestra prioridad ante los candidatos entre quienes se elegirá al próximo presidente de la República. Podemos avanzar aunando esfuerzos alrededor de un cambio concreto, viable y efectivo. Lograr una victoria rápida que permita sumar voluntades para el cambio. Ese es el reto que debemos asumir a partir de esa CADE y que sería la mejor expresión del compromiso de todos los presentes. Pues somos nosotros parte de esa masa crítica de líderes cuyo impulso puede marcar la gran diferencia. Muchas gracias.